Bienvenidos de nuevo mis muy amados hermanos en Cristo. Hoy tenemos nuestra lección 11 en nuestro camino en la búsqueda de la verdad. Qué bueno que hoy nosotros le pidamos al Señor que envíe sobre nosotros el fuego de su Espíritu Santo para que podamos comprender cuál es la esencia de nuestra fe. Hemos estado hablando de religión, hemos estado hablando de fenómeno religioso como una manera de contextualizar lo que hoy vamos a meditar en esta lección número 11. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nos concedas gracia, humildad, sencillez, reconocer a Jesucristo el Señor como el centro de nuestra historia, de nuestra fe, y allí comenzar a aceptar su palabra, asumirla en nuestro corazón de manera integral, no a recortarle esto o aquello, sino que asumamos esa palabra y esa verdad tal cual como debe ser, para que vivamos una vida conforme a tu corazón y para que sigamos llevando a otros el mensaje de salvación. Amén. Queridos amigos, nuestro tema de hoy, la esencia del cristianismo. En el tema que estamos trabajando global en este momento, que es el fenómeno religioso, nuestra clase número 11 pues nos habla sobre la esencia del cristianismo. El genuino cristianismo no es una ideología. Escúchenme bien, porque ideologías son otras cosas, pero el cristianismo no es una ideología más entre las tantas ideologías que el mundo ofrece. Convertirlo en una ideología sería falsear el genuino y auténtico sentido del cristianismo. Tampoco se puede decir con rigor que la esencia del cristianismo sea el amor al prójimo. La única definición válida del cristianismo es Cristo. O sea, el amor al prójimo, lo vamos a meditar más adelante, es parte de nuestra esencia como cristianos, pero lo central del cristianismo es una persona y ese es Cristo nuestro Señor. Su Espíritu presenta unas nuevas y definitivas relaciones con Dios, con los hombres, con el universo, que permiten al hombre satisfacer sus más profundos deseos de realización y felicidad. Esta es la buena noticia. Jesús es el Cristo. En Él se manifiesta, se retrata Dios mismo. Queridos hermanos, la esencia del cristianismo, en este tema que hemos estado evaluando desde hace varias clases atrás, el centro de nuestra fe es Cristo. El centro de la historia es Cristo. El centro del cristianismo es Cristo. Y un Cristo que se nos ha manifestado para darnos a conocer la palabra de Dios, para darle sentido a nuestra vida, para darle sentido a nuestra existencia, para darle un norte a todo este conjunto de relaciones que tenemos con Dios, con el hermano, con el entorno en el que vivimos, con nuestra casa común, con esta tierra. Resumir lo que es el cristianismo en tan cortas palabras puede resultar excesivamente algo oscuro. Por eso, los siguientes temas van a ser una explicación más amplia sobre la cuestión. Vamos a estudiar el cristianismo, que es la religión que ha dado color a nuestra cultura occidental y que ha tenido en su creación un papel esencial, además de su labor como camino de salvación. El camino central de nuestro cristianismo
es la salvación. Cuando el ser humano se salva, el ser humano se realiza, y al realizarse el ser humano es plenamente feliz. Más en concreto, lo haremos desde el punto de vista católico. Ya decíamos en la clase número 10, en la clase anterior, que en la búsqueda de esta manifestación de que Dios se hace hombre por medio de la palabra que es Cristo, que ese Cristo se manifiesta a los hombres y comienza a evangelizar, que llama a unos discípulos para tenerlos a su lado, formarlos para que aprendan y de Él luego vayan a evangelizar, y que de esa evangelización se dé una nueva esperanza, un nuevo llamado, algo que nosotros conocemos como iglesia, y que esa iglesia no se llama, es católica por la misión que Cristo le ha encomendado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayan por todo el mundo, vayan a todos los hombres. Cuando Jesús da ese mandato de vayan a todos los hombres, eso hace que la iglesia sea universal, y la palabra católico es traducción del término universal. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia es para todos, que el llamado a la salvación es para todos, que Cristo es universal, que Dios es universal. Palabras más, palabras menos, Cristo es católico porque es para todos, Dios es para todos, por eso es católico. Más en concreto, entonces, vamos a realizar este estudio desde el punto de vista católico, que es el que a lo largo de la historia ha hecho presente al cristianismo en nuestro mundo, en nuestra humanidad, en nuestra historia, en nuestro país. Por ello, como es obvio, es imprescindible el conocimiento de Jesús de Nazaret y su espíritu. Intentaremos conocerlo lo más intensa y extensamente posible, y lo mejor aún, lo más claramente posible que las circunstancias nos permitan de alguna manera acceder y conocer a ese Jesucristo de manera más propia, de manera más substancial, de manera más concreta, de manera más correcta. Pero sobre todo procuraremos hacerlo de forma personal. Para ello es importante y necesario informarse sobre el contexto original, escritos, trayectoria de interpretación y de hechos de sus seguidores. Es decir, yo no puedo conocer a Jesucristo sin la iglesia que Cristo fundó, sin la iglesia que lo dio a conocer. Y esa iglesia tiene unos seguidores, tiene unos escritos, tiene un espíritu de interpretación, tiene de alguna manera un magisterio, tiene una tradición. Es imposible llegar a conocer en el cristianismo, en la esencia del cristianismo, a Jesucristo sin aquella iglesia que lo dio a conocer, sin aquella iglesia que dio como fruto la creación de un Nuevo Testamento. Queridos hermanos, sé que de pronto hay personas que no son católicas y que en este punto parten cobijas con nosotros en este estudio porque sencillamente dicen: yo no quiero tener nada que ver con la iglesia católica, porque es que la iglesia católica es la gran prostituta, la gran ramera, es la gran Babilonia, y todos los cuentos que les hayan metido a ustedes por cuanto poro tengan. La verdad es que no se puede conocer a Jesucristo de una manera objetiva, de una manera real, de una manera auténtica, de una manera sana, de una manera propia, si no es a través de la iglesia que Cristo fundó. Esa iglesia que tiene una historia, que tiene unos discípulos que son el magisterio, que tiene una tradición,
las costumbres y las enseñanzas que esos discípulos enseñaron y sin la Sagrada Escritura que nace del seno de la iglesia. Ojo con esto. Cuando yo le pregunto a varios hermanos, sobre todo no católicos, ¿qué es primero? ¿La Biblia o la iglesia? Porque muchos de hecho dicen, es que mi iglesia está en la Biblia. Es que la iglesia nació de la Biblia. No, hermano. La palabra correcta, la enseñanza correcta es: la Biblia nace del seno de la iglesia. Es dentro de la iglesia que Cristo se revela. Es dentro de la iglesia que Dios se manifiesta, y esa iglesia siente la necesidad de poner por escrito esas palabras y esas experiencias que han tenido con Dios y que Dios les ha transmitido. La información recibida, que como cualquier otra es siempre comprometedora, con quien la recibe puede adquirir unos cauces de vida en la comunidad de la fe. Ya decíamos nosotros ayer, cuando estábamos desvelando el tema de que la Iglesia Católica es esa iglesia que Cristo fundó, pues cuando hablábamos de la verdad de la religión, decíamos que el ser humano tiene la obligación, porque el ser humano está buscándole sentido a la vida, porque el ser humano es el que se pregunta sobre el sentido de la vida, por qué vivimos, qué estamos haciendo en este mundo, el sentido de la vida, el sentido del pecado, el sentido del sufrimiento, el perdón, la salvación. Todos esos interrogantes que tiene el ser humano, porque el ser humano es el único que se interroga sobre estas cosas. Entonces, simplemente el ser humano en su inteligencia tiene la obligación de buscar la verdad. Y una vez encontrado esa verdad, tiene la responsabilidad y la obligación moral de adherirse a esa verdad. De lo contrario, ¿para qué estudia? De lo contrario, ¿para qué lee la palabra de Dios? De lo contrario, ¿para qué hablar de una relación con Jesucristo si yo no voy a vivir conforme a lo que Cristo enseñó? El apóstol Pablo creo que es el que dice: el evangelio que les hemos predicado y que los salva, si es que lo guardan tal y cual, si lo conservan tal como se los hemos transmitido. Es decir, hay que tener fidelidad, responsabilidad, fidelidad con ese evangelio, guardarlo, conservarlo, mantenerlo intacto, no deteriorarlo ni mucho menos mezclarlo con cualquier otro tipo de filosofías o cosas. Tiene que ser un evangelio puro, tiene que ser una enseñanza recta, tiene que ser una enseñanza conforme al corazón de Dios. Y aunque la iglesia, muchas personas dicen, es que la iglesia se alejó, es que la iglesia se pervirtió, es que la iglesia tal. Por eso les he dicho a lo largo de este estudio también, es importante que ustedes lo noten, que Jesucristo, de 12 discípulos que llamó, uno que era el principal de ellos, lo negó y tenía carácter fuerte. Que otro de ellos dudó de su resurrección. Tomás tenía dudas, no era tan creyente después de que había visto milagros, después de que había visto resucitar muertos. Dos de ellos eran de carácter fuerte, Santiago y Juan. Tan es así que la misma Biblia nos dice: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego sobre ellos? Recuerden que lo hemos dicho, menos mal le preguntaron a Jesús. Y uno que habiéndole visto también hacer milagros y resucitar muertos, lo traicionó, lo vendió. Eso lo que la Biblia nos está diciendo de 12, 5 que le fallaban a Jesús, que no eran perfectos. Entonces viene la promesa de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Qué bueno que nosotros comprendamos, qué bueno que quedó de manera explícita, que no se está hablando, es que está implícito ahí, no, está de manera explícita. Gloria a Dios, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos,
Menos mal que no dijo, yo estaré con ustedes mientras me permanezcan fieles y mientras se porten bien. No, porque Jesús sabía que ellos eran personas que podían experimentar debilidad y flaqueza en algún momento. Pero lo grandioso de esta iglesia que Cristo fundó, como dice el apóstol Pablo, y creo que lo decíamos también en la lección anterior, para que se vea que este tesoro es algo verdaderamente grande, que nos supera, pero que está en vasijas de barro. O sea, nosotros como si fuéramos vasijas de barro, para hablar de nuestra fragilidad, llevamos en nuestro interior un tesoro de gran valor, y esto solamente Dios lo permite para que se vea que la gloria es de Dios y no de nosotros, que la conservación, que la subsistencia de la iglesia a lo largo de los tiempos, de las épocas, de los siglos, en el tiempo, es cosa no de hombres sino de Dios. Si esto fuera una cosa solamente de hombres, pues ya se hubiera destruido hace mucho tiempo, mis queridos hermanos. El hecho de que esta iglesia haya experimentado todas las contrariedades, pecados al interior de ella, anticristos que han salido de entre nosotros, que han dado antitestimonio y todo eso, y el hecho de que esta iglesia permanezca en pie, no es más que el testimonio de que es Dios quien está con él, con ella, que es Dios quien la sostiene a pesar de nuestra fragilidad. Por allá, en años anteriores, surge un personaje que le dice al Papa, yo voy a destruir la iglesia, y le decía, con que no hemos podido destruirla nosotros con nuestro pecado, la va a poder destruir usted. Ahí tienen ustedes, queridos hermanos, y estamos hablando concretamente de Napoleón, que amenazó una vez al Papa y le dijo, yo voy a destruir la iglesia. Queridos hermanos, desde la misma Sagrada Escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ahí alguna vez alguien, cuando estaban persiguiendo tanto a los discípulos, dice, señores, como inspirado por Dios, dejen a esos tipos quietecitos, que si eso es de Dios, por más que nosotros hagamos, no lo vamos a poder destruir, y si eso es cosa de hombres, pues va a pasar como lo de fulano y lo de sutano, que con el tiempo se dispersaron y hasta ahí llegó. El hecho que la iglesia, aunque no sea perfecta, se haya sostenido en el tiempo, no es más que la prueba de que este es un tesoro de demasiado valor, aunque esté siendo llevado en vasijas de barro, en personas imperfectas como somos nosotros. Y esa fe, esa iglesia de los primeros discípulos que Cristo llamó, se ha conservado en el tiempo y ha transmitido las enseñanzas en el tiempo, y hoy se conserva en la Iglesia Católica. Por eso, mis amados hermanos, estamos haciendo este estudio, para que desde el magisterio de la iglesia, que son los discípulos y su sucesión apostólica hasta hoy, la tradición, la palabra de Dios como revelación y la historia, nosotros nos podamos convencer que la iglesia que Cristo fundó y se mantiene en el tiempo es la Iglesia Católica. Queridos amigos, espero que este mensaje les llegue al corazón, que puedan entender estas palabras con amor, con humildad y con sencillez, y que en lugar de escandalizarse por las faltas e imperfecciones de nosotros como iglesia, ustedes, cuando hayan recuperado la salud, sencillamente pues se afanen por ayudar a otros a sanarse y a recuperar la salud, y nos comprometamos todos para mantener la iglesia de Cristo a flote, enseñando la verdad, debatiendo y destruyendo cualquier síntoma de situación que vaya en contra de la fe de Jesucristo, de las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y velemos por el cuidado de nuestra iglesia para que siga siendo en el tiempo conforme al corazón de Dios. Les invito para que compartan este material con otras personas, inviten a muchos hermanos para que vengan a este video, compártalo a través de sus canales, sus redes sociales, WhatsApp, e invite a muchas personas para que vengan y se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido a este canal. A ustedes por su atención, muchísimas gracias. Dios les bendiga.